Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy aquí en Política con Carreño, martes 25 de septiembre. Estuve leyendo este fin de semana, ¿no? La Tercera y el Mercurio, como lo hago normalmente, entre otros periódicos. Y me llamó la atención eh, la entrevista a Evelyn Matei. No me llamó la atención la entrevista en sí, obviamente, es un personaje público, candidata, aunque ella a veces dice que sí, a veces dice que no, que va a la reelección por providencia como alcaldesa, pero luego dice que, en fin, política, ¿no? Así que yo creo que va a ser la candidata de Chile Vamos, o de la UDI por lo menos. Pero me llamó la atención, eh, más que la entrevista de la Tercera, la entrevista del Mercurio, aunque tienen cosas parecidas, ¿no? Eh, las declaraciones son las mismas. Y hay aspectos de esas declaraciones de Evelyn Matei respecto del proceso constitucional, ¿no? Que llaman la atención. Eh, por un lado pueden parecer contradictorias. Y ya vamos a comentar varias de sus frases. Y por otro lado, tal vez hay alguna interpretación de ella equivocada, no sé, o como me dijo un amigo ayer, ¿no? A lo mejor son algunas tonteritas de ella, ¿no? Esto de hablar a partir de las encuestas, por ejemplo. De verdad, eso no es conveniente hacerlo para ningún político, porque lo hemos dicho acá, amigos, recuerden, las encuestas son la radiografía de un momento. Ahora, cuando estas permanecen en el tiempo, hay como una cierta mirada global que precisamente el tiempo le permite a uno eh, comentar, analizar y reflexionar sobre ellos. Pero, pero, cuando se trata de un proceso como este, que ha sido un proceso mal iniciado porque no hubo, ¿verdad?, un plebiscito de entrada para preguntarnos si queríamos un nuevo proceso constitucional, y seguramente la gente hubiese votado no, no queremos, porque un poco estamos cansados de todo esto. Pero, estar cansado no significa que uno tenga una actitud indiferente frente al proceso. Nos puede gustar o no, pero ya estamos metidos en él, o mejor dicho, nos metieron en él. Pero ese ya es un tema que hemos comentado, visto, oído, analizado, y no queda otra que seguir. Y tal vez por eso estamos cansados del proceso y de toda esta politiquería, pero no indiferentes. No podemos permanecer indiferentes, porque al final la votación es obligatoria, hay que ir y hay que votar. ¿Cómo vamos a votar? Eso va a depender. Yo en principio lo he dicho varias veces. No me agradan algunas cosas de los bordes, por ejemplo, y votaría en contra en principio. Y lo he dicho varias veces acá. Pero sin duda hay que ver el texto, el borrador del texto constitucional, esperar hasta el 7 de octubre,
y luego ver qué pasa, ¿no? Porque ustedes saben que el texto vuelve a los expertos y no sé, y esto van a discutir, se armarán mesas de diálogo entre los expertos y los consejeros, en fin. Por eso digo que es un proceso complicado, toda una trifulca acá, que no sabemos en qué va a dar todo esto. Pero Evelyn Matei ha tenido, o tuvo, mejor dicho, algunas declaraciones, a mi juicio, un poco afortunadas. Por ejemplo, en la tercera dijo, va derechito al fracaso, ¿no? El trabajo del Consejo Constitucional va derechito al fracaso. Y la única forma de cerrar este tema es tener un texto final lo más parecido posible al texto de los expertos. Esa es la opinión de ella, que ustedes pueden ver en el diario y en la tercera. Yo creo que si esa es la opinión de ella, en primer lugar ya no le es indiferente, porque en el Mercurio dice que bueno, que por eso a la gente este proceso constitucional le parece indiferente, pero estamos viendo que a ella personalmente no le parece indiferente, puesto que opina sobre el proceso y tiene una opinión bastante rígida y, y bastante definitiva al parecer, ¿no? Porque dice que va derechito al fracaso y en el Mercurio la opinión de ella es muy clara. Si las cosas siguen así, no pondré mi capital político para esta nueva constitución. Entonces yo creo que es una de las declaraciones erráticas de Evelyn Matei. ¿Y por qué digo que es una declaración errática? Porque primero, ella tiene una opinión sin conocer el texto definitivo. Entonces, claro, una posible candidata no puede expresar una opinión tan tajante sin conocer el texto. Eso por un lado, porque dice que su capital político no puede exponerlo, pero ella tiene un capital político, sí, fue diputada, senadora, ministra del Trabajo, alcaldesa. Hay un pasado en ella y ese pasado se ha mantenido bastante dentro de una línea que es la línea de la UDI, ¿no? Del partido al cual ella pertenece. Entonces, pero el capital político está en ese concepto de ella. Y a mí me parece legítimo y yo reconozco, sin ser UDI ni mucho menos, que ese es su capital político, un comportamiento que en general se ha mantenido en el tiempo. Pero ella está mucho pensando en las encuestas, en lo que la gente opina. Efectivamente, hay la última CADEM, 59% rechaza el proceso en diciembre, contra un 21% que es a favor. Pero yo creo que las encuestas son eso. Puede haber modificaciones, no sé, ahora, es grande la diferencia, ¿no? Entre uno y otro, entre un número y otro, 59-21, es bastante. Dice que se ha ido instalando en Chile una indiferencia respecto al proceso constituyente, que no sé si a estas alturas se puede revertir. Yo siento que esa indiferencia, al final siempre hay gente que está indiferente ante cualquier elección, no ante este proceso constituyente. Pero repito, sí es un proceso que cansa, que tal vez lo hubiésemos votado rechazo si se nos hubiese preguntado en un plebiscito de entrada y no estaríamos hablando de este tema ahora y nadie estaría preocupado de un proceso constituyente. El punto es que esta indiferencia o este rechazo de la gente, 59%,
implica que no es indiferente el proceso. Esta aprobación del 21% implica que no es indiferente el proceso. O sea, la gente está preocupada del proceso y lo manifiesta de maneras diversas, lógicamente. Algunos están en contra y otros están a favor, los menos. Pero no hay una actitud de indiferencia por parte de la sociedad frente al proceso. Por eso yo digo que las declaraciones de Evelyn Matei son un poco erráticas y contradictorias, porque fíjense ustedes que, por otro lado, ella dice, por ejemplo, cuando el 80% de los chilenos dijo que quería una nueva constitución, mi interpretación es que no es que querían un nuevo texto legal por querer un texto legal. En realidad querían que sus problemas cotidianos se resolviesen. Y yo creo que aquí hay un error, prefiero llamarlo de error o una tontera grande de Evelyn Matei. ¿Por qué? Porque cuando surge todo esto del estallido delincuencial, ¿no?, que otros llaman estallido social, y se dice que lo que la gente quería eran cambios que solucionasen sus problemas vitales: salud, educación, pensiones, desempleo, seguridad, y que en realidad no quería una nueva carta constitucional, sino que resolviesen sus problemas. Entonces, estamos ante dos planteamientos. ¿Por qué? Porque yo creo que Evelyn Matei confunde una carta constitucional con los problemas cotidianos. La Constitución no está para resolver los problemas de salud, de seguridad, de pensiones, no. De educación, no está para eso. La Constitución es un documento ordenatorio del sistema institucional de un país. Es un documento que organiza la manera, determina la manera cómo vamos a gobernar el país. Ese es el papel de la Constitución. Porque para resolver los problemas cotidianos está la ley, están las instituciones del Estado. Bueno, y también organismos privados, como ONGs, por ejemplo, que prestan servicios a la comunidad cuando son honestas y están bien administradas. Entonces, claro, hay dos planos. Uno es el plano de la Constitución. Los chilenos quieren una nueva Constitución. Pero ese querer una nueva Constitución no significa que los problemas de salud, de educación, de pensiones se vayan a solucionar. Ustedes, amigos, saben eso. Y yo creo que ese es el error de Evelyn Matei. Hay una confusión ahí, porque efectivamente ella misma lo declara después, porque se le pregunta, ¿no? Bueno, pero la Constitución no está para eso. Y ella dice, claro, no está para eso. Efectivamente. Entonces aquí hay una cuestión de fondo. Lo que se ha votado en las enmiendas, salvo una que otra tontera, que además
además por un lado ha sido rechazada, y yo leo, yo creo que en algún sentido lo que Evelyn Matei hace es una caricatura de ciertas tonteras que por suerte fueron rechazadas. Por ejemplo, la caricatura que hace de preocuparse del rodeo como fiesta nacional. Evidentemente que es una tontería y no tiene que estar en la Constitución. Eso no tiene que estar de ninguna manera. Entonces ella hace la comparación con aquella Constitución rechazada el 4 de septiembre del año 2022, donde la preocupación era la cuestión sexual, era la cuestión esta de los grupos originarios, los pueblos originarios. Bueno, y eso fue rechazado. Pero esta ni siquiera pasó. Porque claro, era una tontera propuesta por los republicanos, sin duda. Pero caricaturizar lo que se ha hecho hasta ahora en la convención, las enmiendas que fueron aprobadas, me parece que no está a la altura de Evelyn Matei. Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que una constitución tiene que orientarse en primer lugar a la libertad del ciudadano. Eso tiene que quedar establecido. Y eso ha quedado establecido. No creo que haya un arrancarse con los tarros de los republicanos o de la derecha. El haber aprobado, por ejemplo, que el ciudadano tenga la libertad de escoger el tipo de educación que quiere para sus hijos. Tampoco me parece que sea indigno o que se pueda caricaturizar el hecho de que el ciudadano opte por qué hacer con su dinero de la jubilación. Me parece legítimo, absolutamente, que sea él quien decida qué quiere hacer con ese dinero. ¿Quién quiere que se lo administre? Eso es legítimo y eso debe estar en la carta magna, es decir, la libertad de escoger. Me parece legítimo que los inmigrantes ilegales sean expulsados del país. Me parece legítimo que no haya cupos reservados para nadie. Porque si la Constitución dice que todos somos chilenos y que este es un Estado de derecho y todos tenemos esos mismos derechos, entonces no tiene sentido que haya cupos reservados para nadie. ¿Me entienden? Y eso yo encuentro que está bien, y eso encuentro que sí le interesa a la ciudadanía, que no es tan indiferente como dice Evelyn Matei que lo es, porque son cuestiones que al final el ciudadano rechazó en septiembre del año 2022. ¿Por qué tiene que haber cupo reservado, por ejemplo, para los pueblos originarios? ¿Originarios de qué? De nosotros, yo soy originario de Chile, pues. Y el atacameño es originario de Chile. Y el mapuche también. Entonces, no veo esa distinción que es boba, que es tonta. Y que está, ¿verdad?, contaminada por la ideología progresista que no conduce a nada, a no ser a odiosidades y separaciones. Entonces, decir que eso, por ejemplo, no es del interés ciudadano, cuando el ciudadano votó en contra de eso, no me parece que sea una declaración atinada de Evelyn Matei. De ninguna manera. Entonces sí,
Consejo Constitucional ha tenido, entre los más y los menos, ha tenido muchos más aciertos que desaciertos. A la hora, ¿verdad?, de determinar cómo vamos a construir esta carta, qué vamos a decir en esta Constitución. A mí me parece legítimo, yo no veo por qué los pueblos originarios tengan que tener derechos, cupos, derechos especiales. No veo por qué. Es lo mismo que he dicho tantas veces acá respecto de la paridad. Eso debe terminarse. ¿Por qué la paridad? Hombres y mujeres. Los cupos, los puestos, los ocupan los mejores, sean hombres o sean mujeres. O sea, nunca vi que a una mediocre haya que darle un cupo para que haya paridad. O sea, y tampoco nunca comprendí que a un mediocre haya que darle un cupo en tal o cual parte para que haya paridad. Es la estupidez más grande. Entonces, claro, hay varias cosas que ella dijo. Ustedes pueden ver, ¿no? La declaración aquí yo estoy con el mercurio acá a la mano, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver el titular, ¿no? No corresponde realmente. A mí me parece que hay como dije, una mala interpretación de Evelyn Matei, una confusión entre lo que es y debe estar en una constitución y lo que son las leyes. Entonces, claro, hay varias afirmaciones que a mí no me dicen lo que ella suele ser, una política sagaz, inteligente. Por ejemplo, dice, ante la pregunta si hay que cambiar la Constitución, dice, la Constitución en el fondo lo que permitiría, por ejemplo, es arreglar temas que pueden ser súper interesantes e importantes, incluso en cómo se gobierna, el sistema electoral, el número de parlamentarios, el número de partidos políticos. Pero estos son temas que les interesan a los partidos políticos y no a los ciudadanos. No, otra tontera. Otra tontera. Acabamos de decirlo, pero si ella dice es arreglar temas que pueden ser súper interesantes e importantes. Cómo se gobierna. Ese es el rol de la Constitución, pues. Eso es lo que debe tener una Constitución. Un marco que determine la forma como vamos a administrar el país, cómo lo vamos a gobernar. Evelyn, por Dios. Ese es el papel. Y el ciudadano comprende eso, pero que son dos cosas distintas. Sí son temas que le interesan al ciudadano, por eso el ciudadano también vota que 60% o más que quiere una nueva constitución o más. Es decir, no es que no sean temas que no le interesen al ciudadano, porque ahí está, ya que ella habla de las encuestas para allá, para acá, ahí están las encuestas que sí dicen que el ciudadano quiere una nueva constitución. Pero ese es otro cuento, esa es otra variable. Cuando ella dice que son temas que le interesan a los políticos, sino a los ciudadanos. Al ciudadano también le interesa, al ciudadano le interesa también. Lo que el ciudadano debe entender, y tal vez se confunde el ciudadano también por causa de los mismos políticos, de los mismos planteamientos políticos, es que él debe pensar que tal vez que la Constitución va a solucionarle sus problemas de salud o de empleo o de pensiones. Por eso es importante insistir en estos planteamientos y tratar de aclarar de la mejor manera posible, y para eso están los políticos. Y ellos debieran plantear esto con claridad.
Una constitución es para estructurar el marco organizacional del Estado. ¿Cómo vamos a administrar el Estado? Y las leyes son para resolver los problemas de la ciudadanía, esos problemas que nos afectan. Por lo tanto, también hay que tener claro, amigos, y que la gente lo entienda, que una constitución tiene que, ¿verdad?, comenzar a aplicarse como tal, pero esto no va a ser como la varita mágica que de inmediato van a solucionarse los problemas que tenemos en nuestra vida cotidiana y que son muchos, muchos. Sobre todo ahora con este gobierno, nosotros lo sabemos. Entonces, claro, yo creo que Evelyn Matei anduvo un poco perdidita, ¿no? Por eso, algunas contradicciones que yo, a mi juicio, son grandes y otras tonterillas por ahí, ¿no? Que de verdad no me parecen pertinentes. Y eso del capital político, no voy a exponer mi capital político para la aprobación de esta nueva carta, dice, de esta nueva constitución que se discute, que en realidad no es una constitución. Entonces, otra afirmación más que ella da aquí a la tercera hora. ¿Cómo que no es una constitución? O sea, no es un mapa de gobierno de los republicanos, como ella dice, y como dice el oficialismo, ¿no? También Evelyn Matei ha declarado que los republicanos prácticamente han ignorado a la oposición, o sea, han ignorado al oficialismo, lo que no es así. Eso es una fake news, absolutamente. Porque fíjense ustedes que el 53% de las enmiendas, fueron aprobadas por unanimidad, o sea, contando con los votos del oficialismo. Entonces Evelyn Matei no puede decir que no se ha considerado como en el proceso anterior a la oposición. Es una fake news, una mentira. En el proceso anterior, nosotros sabemos que el grupo del Frente Amplio y toda esta lista, la lista del pueblo y todos estos tipos, con Loncón a la cabeza y otros personajes nefastos, hicieron una constitución al estilo del dinosaurio ese que andaba por ahí, la tía Pikachu, no sé cuánto, y bueno, y de verdad hubo una aplanadora completa de parte del oficialismo que hoy tanto reclaman, ¿no? Pero ha sido bastante diferente. Yo tengo que admitir eso, ha sido un proceso diferente. No me ha gustado el proceso, sin duda. No me ha gustado nada de lo que ha habido, partiendo por el hecho de que no nos llamaron a un plebiscito de entrada, así que nunca me gustó este proceso. Pero debo admitir que se ha llevado con mayor dignidad que el anterior, que no tuvo ninguna dignidad. Acá el oficialismo no ha sido pisoteado como fue pisoteado la oposición en el proceso anterior. De ninguna manera. Porque, repito, el 53% de las enmiendas ha sido aprobado por la mayoría, o sea, con los votos del oficialismo. Así que está equivocada la señora Matei. De hecho, Beatriz Evia nos dice que desde la presidencia del Consejo, dice ella, me he abstraído de la contingencia en una declaración, un poco respondiéndole al presidente Boric, que dijo que no le gustaba, que le deseaba suerte a la Constitución, pero que no le gustaba lo que estaba pasando. Evidentemente que no le va a gustar a Boric cuando él andaba con el librito de la Constitución poniéndole su firma y entregándolo por todo el país, él y sus ministros. Claro, una Constitución que
nosotros sabemos que terminaba con la institucionalidad de Chile y con su vida republicana, lo sabemos. Por cierto que no le va a gustar lo que está pasando ahora. Y dice que y lo que espero del gobierno es lo mismo. Espero que desde los espacios que tienen como gobierno se limiten a informar sin entrar en confusiones, claro. Y un poco lo que hace Evelyn Matei sin ser gobierno es entrar también en confusiones, pues. No es cierto que la oposición esté pasando la aplanadora a los pobres del oficialismo. Estos han participado de todas las mesas. Se les ha invitado, se ha conversado con ellos, se ha discutido con ellos. Entonces no es así. Y si ellos están ya dispuestos, como el Partido Comunista, a votar en contra en diciembre, es porque no quieren una constitución que ellos llaman republicana. Y Boris tampoco quiere una constitución así, ¿no? Pero bueno, es el texto que se está construyendo y que además no sabemos si será o no será. Porque como dije antes, este texto vuelve a los expertos que nunca me convencieron porque fueron escogidos a dedo por los políticos sin que a usted ni a mí nos preguntasen si queríamos esos expertos. Y luego vendrán discusiones con los consejeros, mesas de diálogo. No sabemos cuál es el texto definitivo. No sabemos qué tipo de borrador tendremos en nuestras manos y que habrá muy poco tiempo para revisarlo. Tal vez por eso muchas personas emiten ya opiniones que pueden ser consideradas como definitivas, pero es por causa de lo mismo. El texto se termina el 7, va a los consejeros, a los expertos, ¿no? Ahí vuelve en noviembre y se inicia toda una serie de debates y se vota en diciembre, día 17 me parece. Entonces, claro, no hay tiempo. La ciudadanía no tendrá mucho tiempo a no ser que nosotros vayamos caminando rapidito, ir comentando, pero no creo que vaya a haber mucha variación respecto de lo que comentamos, porque esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, una problemática que, bueno, se resolverá en definitiva el día 17 de diciembre, porque ni siquiera sabemos, después de toda esta discusión y todas estas declaraciones de un lado y de otro, ni siquiera sabemos si la gente va a aprobar o rechazar la nueva carta. Y bueno, ¿qué va a pasar? No creo que vaya a haber, en caso de rechazo, que vaya a haber un nuevo proceso durante este gobierno. Ya no hay tiempo, porque ellos están preocupados de las elecciones del próximo año y de las del año siguiente. Tenemos elecciones a cada rato. Este es un país de puras elecciones. Entonces, claro, volviendo a Evelyn Matei, y un poco para ir cerrando nuestro programa de hoy martes, martes 26 o 26, yo dije martes 25, martes 26. Siento que hubo declaraciones muy poco afortunadas de Evelyn Matei en varios aspectos. Hubo confusiones, declaraciones erráticas y tal vez algunas tonteritas como caricaturizar el proceso comparando lo del rodeo, que fue una ridiculez, una tontera, con lo del el proceso anterior, que en realidad estaba preocupado de estos grupos indígenas, de las minorías sexuales y de los trans y qué sé yo. Entonces, claro, eso es una forma de caricaturizar este proceso, porque lo otro fue una caricatura, eso es Vox Populi, y por más que le duela al oficialismo. El proceso anterior fue un circo, el propio secretario lo llamó circo, de circo. Fue una caricatura, un derroche de dinero, un derroche de estupideces, y nada de eso ha habido acá. Así que yo creo que bueno, independiente de que personalmente nunca me gustó este proceso porque partió mal y es probable que sí termine mal, con un rechazo. Sin embargo, debo admitir que se ha hecho con una mayor
cordura y seriedad por parte de los consejeros. No sé si de los expertos, yo no confío en nadie, en ninguno de estos expertos. ¿Por qué? Por más expertos que sean. Si yo no los escojo como ciudadano, no puedo confiar en ellos. No puedo confiar en expertos escogidos a dedo por políticos, que ya sabemos el nivel de la política, el nivel de parlamento que tenemos, que es de las instituciones más desprestigiadas junto con el Poder Judicial. Bueno, junto con el Ejecutivo, todos los tres poderes del Estado están por el suelo. Entonces, si ellos escogen estos expertos, yo prefiero el voto ciudadano. Entonces, creo en el trabajo de los consejeros, porque yo voté por ellos. Bueno, amigos, esto es un tema que sigue. He dedicado casi todo el programa a Evelyn Matei, pero leyendo las entrevistas ustedes han escuchado, no son las palabras mías, son las palabras de Evelyn, y yo las he interpretado, comentado. Puede que ustedes concuerden conmigo, puede que no. Pero bueno, en eso consiste este programa Política con Carreño, en eso consiste la democracia, en el debate. Así que, como siempre, gracias por su atención y nos vemos mañana, miércoles 27, aquí, en Política con Carreño. Chao, amigos.